Este es un relato paranormal, enviado por 4 personas que solían explorar lugares abandonados. Entraron a un hospital pensando que estaba vacío. Después de lo que ocurrió ahí dentro, ninguno volvió a hacerlo. Esta fue la primera vez que algo nos pasó, porque antes de eso la exploración urbana para nosotros era más curiosidad que otra cosa. Ya habíamos entrado a lugares abandonados, bodegas, casas a medias, cosas así. Y lo más feo que nos había tocado era polvo, vidrios rotos o alguna persona viviendo ahí. Por eso ese día entramos confiados, pensando que iba a ser lo mismo. El lugar era un hospital viejo que llevaba años cerrado. No era una clínica pequeña ni una casa adaptada, era un hospital grande, con pasillos largos, varios niveles, cuartos en fila y señales viejas todavía pegadas en algunas paredes. Desde afuera ya se veía el abandono, pero también se notaba que alguna vez fue un lugar con mucho movimiento. Había restos de letras en la fachada, parte de un letrero, y adentro todavía se alcanzaban a ver cosas como números en las puertas y marcas en el piso, como si antes todo hubiera estado bien señalado. Fuimos de día y aún así el interior se sentía oscuro, porque muchas ventanas estaban rotas o tapadas, y los pasillos se iban haciendo más cerrados conforme avanzabas. Entramos con cámaras pequeñas y lámparas, hablando fuerte y haciendo ruido a propósito, como para no sentir que íbamos escondidos. En ese momento todavía estábamos en plan de, vamos, grabamos y nos salimos. Al principio fue normal. Había camillas viejas, restos de colchones, papeles en el suelo que ya no se leía nada y varias puertas abiertas. En una zona había un cuarto con azulejos y un drenaje en el piso, como de lavado, y eso nos dio la primera idea de que sí era hospital de verdad, y no solo un edificio cualquiera. Nadie dijo nada raro, nadie estaba nervioso de más y seguíamos bromeando. La primera cosa que nos bajó el ánimo fue que empezamos a escuchar sonidos que no cuadraban con que estuviéramos solos. No hablo de un ruido fuerte, sino de detalles. Una puerta que se movía lento cuando no había aire, un golpecito que venía del fondo de un pasillo y luego nada, como si alguien hubiera tocado algo y se hubiera quedado quieto. Al principio lo justificamos con lo típico, que si era el viento, o era el edificio asentándose. Luego uno del grupo, por broma, gritó algo como, ¿hay alguien aquí?, para escuchar el eco. Lo hizo con esa confianza de que no iba a pasar nada. El eco regresó normal, como esperábamos, pero después regresó otra respuesta que no sonó como rebote del sonido. Fue corta y directa, como si alguien hubiera contestado desde un pasillo lateral. Nos miramos todos al mismo tiempo, y lo primero que hicimos fue preguntarnos si alguno había hablado. Nadie dijo que sí. En ese punto todavía pensábamos que podía ser una persona, un vagabundo, otro explorador, alguien viviendo ahí. Eso era lo lógico, y por eso no salimos corriendo en ese momento. Dijimos en voz alta que solo estábamos grabando, y que ya nos íbamos a retirar, con la idea de que si alguien estaba ahí supiera que no queríamos problemas. No hubo respuesta clara, pero el ambiente cambió. La conversación se nos bajó sola, como cuando te das cuenta de que ya no estás jugando. Empezamos a caminar más juntos, más pegados, y cada quien apuntaba su lámpara hacia donde podía. Seguimos avanzando por un pasillo donde se veían puertas con numeración vieja, y un letrero medio arrancado que todavía decía algo de urgencias o de área restringida. No recuerdo exacto, pero sí me quedó claro que ese pasillo llevaba a algo importante. En una pared había un tablero sin botones, como de llamados, y eso nos hizo un comentario rápido de que ahí en algún momento hubo gente pidiendo ayuda. Nadie se quedó a pensar demasiado, pero el hecho de verlo ahí, abandonado, empezó a hacer que todo se sintiera más pesado. Empezamos a escuchar pasos en el mismo nivel donde estábamos nosotros. No sonaban distantes, se movían rápido, como si alguien caminara de un cuarto a otro, y a ratos parecían acercarse y a ratos alejarse. Lo raro era que no escuchábamos otros sonidos que normalmente acompañan a una persona, como llaves, ropa rozando o respiración. Solo los pasos. Ahí uno del grupo dijo que ya mejor nos fuéramos. Otro intentó tranquilizarlo diciendo que seguramente era alguien escondiéndose, pero su voz ya no sonaba convencida. Yo estaba pensando lo mismo que todos, que si era alguien viviendo ahí era mejor no meternos en problemas. Y aún así lo que me incomodaba era que esos pasos no se sentían como alguien que nos quería correr, se sentían como alguien que estaba moviéndose alrededor de nosotros. En ese momento pasó la primera cosa que ya no pudimos explicar fácil.
Íbamos caminando y uno de mis amigos, el que iba adelante, se frenó de repente, como si hubiera visto algo. No gritó, pero se le fue el color de la cara y empezó a decirnos que viéramos al fondo del pasillo, que había alguien parado. Yo apunté mi lámpara y vi una figura parada entre dos puertas. No se movía, pero tampoco parecía sorprendida de vernos. Lo extraño no era solo que estuviera ahí, sino que estaba tan quieta que no se sentía como una persona. Uno de nosotros le habló fuerte preguntando si todo bien, si necesitaba algo, y no hubo respuesta. La figura siguió ahí, inmóvil, como si no le importara nuestra presencia. En ese mismo instante, otro del grupo dijo que no estaba viendo lo mismo. Él decía que no veía a nadie parado, pero que estaba viendo una sombra moverse por la pared del lado derecho, como si alguien estuviera caminando pegado a la pared sin que hubiera nadie ahí. Nos empezó a decir que la sombra iba y venía, y que no correspondía con nuestras luces, porque nuestras lámparas estaban apuntando hacia otro lado. Eso nos desacomodó. Empezamos a discutir en voz baja porque unos estaban viendo una cosa y otros estaban viendo otra. Yo todavía estaba mirando hacia la figura del fondo, tratando de entender si era real o si era mi cabeza. En un punto parpadeé y la figura ya no estaba en el mismo lugar. No la vi moverse, simplemente ya no estaba ahí. A partir de ahí todo se aceleró. Nos empezamos a mover hacia atrás porque nadie quería avanzar hacia donde se había visto eso, y cuando empezamos a regresar escuchamos otra vez la voz, pero ahora se sintió más cerca, como si alguien hablara abajo desde un cuarto, y el problema fue que la dirección del sonido no coincidía con la dirección donde habíamos visto la figura. Ahí fue donde uno de nosotros ya empezó a entrar en pánico de verdad, porque dijo que no tenía sentido que hubiera alguien en dos lugares al mismo tiempo, y nadie pudo contradecirlo. Nos empezamos a apurar para buscar la salida por donde habíamos entrado. Mientras caminábamos rápido, los pasos se movían también, pero no detrás de nosotros, sino en paralelo, como si algo estuviera siguiendo nuestro recorrido desde otro pasillo. En un punto escuchamos un golpe contra una pared, y luego un sonido como de metal arrastrándose, como si alguien hubiera movido una camilla o una silla. Eso nos dio más pánico. En ese tramo, el amigo que decía ver sombras empezó a decir que ahora las veía más claras, que ya no eran solo sombras en paredes, que eran como siluetas humanas cruzando los marcos de los cuartos, rápidas, como si alguien se asomara y se escondiera. Yo no sabía si creerle porque yo no estaba viendo exactamente eso, pero la forma en que lo decía, con la voz quebrándose, hacía imposible pensar que lo estaba inventando. El otro amigo, el que había visto la figura al fondo, insistía en que había visto a alguien parado y que la ropa se veía vieja, como de hospital, como una bata o algo así. Yo no puedo jurar eso porque yo no vi detalles tan claros, pero sí vi que había una presencia ahí y que no se movió como se movería una persona. En un punto tomamos un pasillo que no recordábamos haber visto al entrar. Pensamos que quizá nos equivocamos de giro, pero nadie quería detenerse a revisar. Y ese fue otro error porque empezamos a sentir que el lugar no se estaba comportando como un edificio normal. Caminábamos y parecía que siempre terminábamos en zonas similares, con puertas iguales, y eso empezó a desesperarnos. Fue ahí donde el cuarto amigo, el más callado de todos, dijo algo que nos terminó de romper. Nos dijo que estaba escuchando a alguien caminar junto a nosotros, pero que los pasos venían exactamente al mismo ritmo, como si alguien estuviera caminando pegado a su lado, y que a ratos sentía como si le hablaran cerca, pero no alcanzaba a entender las palabras. Nos detuvimos un segundo para ubicarnos, y en ese segundo sentimos que se nos cerró el aire a todos. No sé cómo decirlo sin sonar ridículo, pero era como si el lugar se hubiera llenado de presencias. No vimos una multitud, no vimos caras, pero se sintió como cuando entras a un cuarto donde hay gente y sabes que te están mirando. Ahí alguien empezó a llorar bajito, solo se le salieron lágrimas, y empezó a decir que ya no quería estar ahí. Nos tuvimos que obligar a movernos porque quedarnos quietos se sentía peor. Seguimos avanzando, y en una pared vimos un espejo roto. No era un espejo bonito, era de esos de hospital o de baño, pero estaba colgado todavía. Una de las lámparas lo iluminó, y por un segundo todos vimos algo que no coincidía con nosotros. No sé cómo explicarlo bien, pero el reflejo no se veía como 4 personas con luces. Se vio como si hubiera alguien más atrás, una figura más alta, parada en medio, y en cuanto uno de nosotros movió la lámpara para ver mejor, ya no se veía nada. Ahí ya nadie quería discutir si era una persona o no. Todos entendimos que si era una persona, no tenía sentido cómo estaba pasando todo.
Y si no era una persona, entonces estábamos en un lugar donde algo nos estaba respondiendo. Seguimos hacia la salida, y cuando por fin vimos la luz de la entrada sentimos alivio. Pero justo antes de cruzar escuchamos una risa corta, como si algo hubiera encontrado gracioso que por fin estuviéramos huyendo. No fue una carcajada, fue algo contenido, y eso fue lo que lo hizo peor, porque sonó cerca. Salimos corriendo y ya afuera nadie habló durante varios minutos. Subimos al coche y nos fuimos. En el camino uno empezó a temblar y otro decía que le dolía el pecho, como si no pudiera respirar bien. Yo tenía las manos tan tensas que me dolían los dedos. La adrenalina tardó mucho en bajarme. Al día siguiente uno de ellos, el que llevaba la cámara con mejor micrófono, escuchó el audio y nos mandó un mensaje diciendo que no lo iba a mandar por WhatsApp, porque no quería que quedara ahí guardado, pero que se escuchaba la respuesta a la pregunta, y que además, en un tramo donde ninguno de nosotros estaba hablando, se escuchaba como si alguien hablara cerca del micrófono, muy bajo, como si estuviera dentro del mismo cuarto. Yo sí escuché una parte, pero no completa, porque me dio miedo y me enojé conmigo mismo por estarle dando cuerda a eso. No sé cómo explicarlo, pero cuando escuché esa voz me dio esa misma sensación del hospital, como si regresara el aire pesado. Después de eso dejamos de explorar. No es que lo platicáramos como una decisión formal, simplemente nadie volvió a proponerlo. Cuando alguien mencionaba entrar a otro lugar, los demás cambiaban el tema o lo dejaban pasar, y con el tiempo dejó de existir esa idea de vamos a meternos a ver. A mí me cambió la forma de pensar en esos lugares. Antes yo veía un edificio abandonado y lo veía vacío. Ahora lo veo y pienso que puede estar ocupado de maneras que no entiendes, y que lo peor es que a veces no necesitas hacer nada para que algo te note, porque solo con entrar ya estás invadiendo algo. No sé qué era lo que había ahí. No sé si eran fantasmas, como la gente dice, o si eran cosas que se quedaron por tanta gente que pasó por ahí sufriendo. No tengo una explicación que suene inteligente y tampoco la busco. Lo único que sé es que esa vez cada quien vio algo distinto, y aún así todos salimos con la misma certeza de que no fue imaginación colectiva ni un vagabundo escondido. Entramos confiados y salimos con miedo real. Desde entonces, por más curioso que sea, no me vuelvo a meter a un lugar abandonado. Este relato fue enviado por personas que jamás pensaron vivir algo así. Si tú has tenido una experiencia que te cambió la forma de ver ciertos lugares, puedes compartirla con nosotros. Escríbenos a ecosmalditospodcast@gmail.com. Gracias por escuchar. Esto fue Ecos Malditos. Hasta la próxima.